compartir la palabra de Dios, que se haga amena, sobre todo que se haga viva en nuestro interior, para que Cristo more en nosotros. Yo no tengo más necesidad en este tiempo que convertir mi corazón a Cristo, de verdad. Me produce tanta inseguridad el mundo, me produce tanta insatisfacción, cantidad de cosas que veo, que me veo abocado por propio interés y por propia necesidad entregar de nuevo mi vida a Cristo. Necesito que mi vida le pertenezca a Cristo. Necesito que mi corazón le pertenezca a Cristo. Es algo que me ayuda a poder entender cómo servir a Dios en este tiempo. Una de las cosas que me gustaría compartir esta mañana dentro de esa serie Enséñanos es precisamente ese: enséñame a servir. Enséñame a servir en la comunidad donde tú me has puesto, con las actitudes y con la conducta correcta, donde mis hermanos puedan ser servidos, ayudados, exhortados, consolados por mi servicio. Pero Dios nos tiene que enseñar cómo servir. No se sirve de cualquier forma, no se hacen las cosas de cualquier forma. Y en ese sentimiento que aquellos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Cuántas actitudes nuestras y comportamientos nuestros necesitan que vayan precedidos de esa actitud de enséñame? Enséñame a servir. Fíjate que a veces nosotros entramos en contradicción en nuestra mente porque vivimos en una sociedad donde los valores y las situaciones son vistas desde distintas perspectivas. Y por eso a nosotros muchas veces nos choca que en la vida de la comunidad los conceptos y las maneras sean tan diferentes a los que el mundo nos enseña. Y a veces lo primero que tenemos que comenzar es por ese concepto que tenemos del Dios grande, del Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo podemos entender que ese Dios que se ha revelado con grandes hechos que todos conocemos, pero que a todo el mundo nos cuesta un poco integrar en nuestra vida? Cómo Dios es capaz de la nada de crear, cómo Dios es capaz de darle vitalidad a la creación de luz y dotarlo de todo lo que necesita para que la vida se pueda producir, y cómo ese trato del Dios que creó el cielo, el mar, la tierra y todo lo que en ellos vemos, cómo es que es promotor de grandes hechos y de grandes milagros a través de los hechos que conocemos en la Biblia. Y a veces esa grandeza de Dios nos cuesta asimilarla a esa simplicidad en la que Jesús quiere enseñarnos quién es Dios y cómo es Dios. Y hay una contradicción. Entonces, ese Dios grande que todo el mundo se imagina que Dios tiene que ser, entra en contradicción con nosotros cuando en la persona de Jesús Dios se muestra como un Dios débil a los débiles, sumiso, humilde, sencillo, y se presenta de una forma diferente. Y es precisamente lo que muchas veces a nosotros nos cuesta asimilar. ¿Cómo servir sin tener en cuenta lo que somos? ¿Cómo servir sin que estemos mezclados con actitudes y argumentos que nos perjudican el poder bendecir a los hermanos? Entonces Jesús es un ejemplo que nunca debemos de olvidar, que de ahí nace nuestro patrón de cómo debemos de servir en la comunidad. Jesús es nuestro patrón y a veces nos enfrentamos a conceptos que se albergan en nuestro interior. Y hay una canción que canta siempre Alex, que a mí me gusta su título, dice que por encima del oficio está el llamado. Todos los creyentes debiéramos de buscar el sentirnos llamados a servir. Y si buscamos ser llamados para servir, tenemos que buscar el patrón de cómo servir en la comunidad. Entonces la Biblia nos habla en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses y nos invita
que si queremos servir, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. No dice parecido. Dice el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo en cuenta lo que era. Uno de los principales problemas para servir, el valorarnos demasiado y que eso pueda en alguna forma impedir el servicio. Entonces, una de las cosas que nosotros debiéramos detectar en primer lugar para servir es discernir aquellas cosas que no nos ayudan a crecer en el servicio. Todo el mundo nos iniciamos a servir desde un deseo, pero todavía no se ha desarrollado en nosotros aquellas actitudes que nos pueden ayudar a crecer y a hacer de bendición a aquellos que están cerca de nosotros. Porque crecemos con imperfecciones, crecemos con errores, crecemos con fallos. Y lo importante es que en nosotros se produzca esa conversión a Cristo que nos ayude a poder detectar aquellas cosas que no nos sirven para servir, pero que son innatas nuestras, que están en nosotros y que a veces sin quererlo pueden florecer. Entonces, en muchas ocasiones Jesús tiene que batallar contra esa imagen que estaban buscando que Dios tenía que ser, con esa simplicidad, con esa normalidad, con esa humildad con la que Jesús se presentaba y hablaba de Dios. Y una de las cosas que florecen en el grupo que estaba oyendo continuamente a Jesús y en aquella gente que oía a Jesús, es escuchar esa frase que todos conocemos. Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿No es innato esa nuestra naturaleza humana? Aunque no lo queramos reconocer, aunque no queramos asimilarlo, la forma de pensar y de argumentar los seres humanos es querer siempre manipular y ser por encima de los demás. Y poder optar a lo que aquel tiene porque me siento superior a él. Y en aquel tiempo también existía, no es algo de aquel tiempo, ni es algo de nuestro tiempo, sino que es algo del ser humano. ¿Quién será el mayor? ¿Qué preocupación más grande? Es decir, en lugar de desear otra cosa, en muchas ocasiones nuestro interior busca cómo ser mayor que el hermano. Pero Jesús en ese sentido no se corta, sino que enseña cómo ser mayor. ¿Dónde está para Dios el valor de esa supremacía sobre los demás? ¿Y dónde está para Dios ese sentirse superior a los demás? ¿Tú te quieres sentir superior a los demás? ¿Quieres ser mayor a los demás? Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Porque el mayor debe de servir al menor. Y cualquiera pues que quiera ser de vosotros el mayor de los demás se tiene que convertir en el servidor del resto. ¿Quieres ser mayor? ¿Quieres ser superior? Este es el camino. Y en alguna forma Jesús le dice, veis que los gobernantes os aprietan, que esta gente os manipula, que esta gente se aprovecha de vosotros, que esta gente hace todo desde esta perspectiva de superioridad y de autoridad sobre los demás. Y hay una frase que nosotros nos tenemos que quedar con ella y grabarla aquí en todos los rincones, en todas las paredes, y si podemos en nuestro corazón. Entre vosotros no será así. Hablando de la comunidad nueva, de la nueva comunidad, de lo que nace nuevo, de la gente que se empieza a relacionar de manera novedosa con Dios y con esas enseñanzas de Jesús, entre vosotros no será así. Estáis viendo el ejemplo de la sociedad, pero entre vosotros no va a ser así, sino que el mayor va a servir al menor. Y aquel que quiere tener más importancia debe poner al servicio de los demás. Por eso es importante que por encima muchas veces de nuestro ideal, de lo que nosotros quisiéramos ser, tenemos que buscar el llamado de Dios.
Porque el llamado a servir va a tener en cuenta continuamente, sobre todo, la gracia de Dios. Cuando uno se acerca a Cristo, uno ve la cantidad de carencias que tienes. Ese es un que te permite acercarte a la gracia y a la santidad de Dios. Ese es un que hace que tú puedas ver a Dios y que tú te puedas ver a ti mismo. Es lo que todos necesitamos para iniciarnos en ese camino de servicio y de entrega a los demás. Porque yo creo que desde allí, Marlene, ¿tú ves una mancha que tengo aquí? ¿La ves desde ahí? ¿Cómo la vas a ver? Te tienes que acercar aquí. Muchas veces nosotros somos así con Dios. Yo no veo mi error, no veo mi fallo, porque quizás mi distancia con Dios es muy grande. Y cuanto más quiero servir a Dios, más debo de acercarme a Cristo. Porque eso va a hacer que yo tenga una clara realidad de quién soy yo y cuánto dependo de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios para yo, en alguna forma, poder servir a los demás. Desde la perspectiva de esa bendición que ha sido recibir de Dios para que mi corazón se convierta a Cristo. Yo necesito convertir mi corazón a Cristo desde esa debilidad y de esas carencias que hay en nuestro ser. Para que Dios, en alguna manera, sea presente en mi vida. Para que yo pueda tratar a mis hermanos desde esa debilidad y de esa carencia que yo me he visto delante de Cristo. Si no me acerco a la luz, mis lagunas y mis tinieblas y mis errores no los voy a ver. Me tengo que acercar a Cristo. Y quizás sea una de las cosas pendientes que todo creyente necesitamos en este tiempo para poder aprender a servir. Señor, enséñame a servir. Y tengo la escuela de la vida o tengo la escuela de Jesús. Y yo tengo que enseñarme, tengo que aprender dentro de esa escuela de Jesús para que yo aprenda a servir a mis hermanos en la comunidad que Cristo ha creado, del cual es la cabeza, y tú eres un miembro en particular, pero eres parte del cuerpo en general. Y es mi unión con Cristo la que me va a permitir entender cómo servir en la comunidad de Cristo. Como decía antes, nosotros no podemos evitar crecer en la fe con montones de argumentos equivocados. Que nuestro celo y nuestras ganas de estar cerca de Dios y de ayudar a los demás van a permitir que yo vea en mi interior qué cosas no me ayudan a crecer en el servicio. Y una de las cosas que yo he descubierto, de las que no me ayudan a servir, es la obligación de hacer las cosas. Cuando entiendo que Cristo, como dice la Escritura, puso su vida de manera voluntaria. El Hijo del Hombre viene a poner su vida de manera voluntaria. Nadie le obliga, sino que de manera voluntaria la pone. Qué importante que nosotros en el servicio podamos descubrir la no obligación de servir. Sino que en esa actitud de gracia, de haber descubierto quién es Cristo para mí, yo pueda sentirme libre para servir de una manera voluntaria. Todo lo que no nace de la voluntariedad es complicado mantenerlo en el tiempo. Cuando yo, por ejemplo, tengo actitudes de obligación, de interés personal, de reconocimiento, de competencia, de rivalidad, de soberbia, de individualismo, son compañeros de enseñanza que no me van a producir el verdadero sentido de cómo servir en la comunidad. Van a producir en el tiempo, yo no digo en el momento, en el tiempo. Si yo no corrijo estas actitudes, van a producir juicio, competencia, rivales. Porque voy a entender que, ¿por qué aquel y no yo?
Eso nace de la misma naturaleza, ¿entiendes? Tú dices, es de nuestro tiempo, ¿no? Ya lo veíamos en una actitud de Caín y Abel. Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa lo mató? Es de ese tiempo. Los hermanos de José vendieron a José. ¿Y por qué causa lo vendieron? El chaval dice lo que Dios le estaba hablando y lo vende. Fijaros, muchas veces esa naturaleza humana va con nosotros, va en nosotros. Pero esta nueva comunidad en la que Cristo nos ha hecho nacer, debemos de pedirle al Señor, Señor, enséñame a servir. Enséñame a tener la actitud correcta que yo pueda bendecir, ayudar y ser una herramienta útil en tus manos para el servicio de los hermanos y de aquellos que están en necesidad. Yo tengo que aprender a servir. ¿De quién aprendo a servir? Si en muchas ocasiones vivo con el reconocimiento, ¿para qué voy a hacer cosas si nadie reconoce lo que hago? ¿Para qué voy a hacer cosas si nadie pone interés? ¿Por qué voy a hacer cosas si soy el único que las hace? ¿Por qué hago esto y nadie me ayuda? Dentro de una comunidad nacen todo ese tipo de sentimientos y de argumentos. Son innatos en nosotros, los reconozcamos o no, están innatos en nosotros. Y nosotros tenemos que anhelar el ser llamados a servir a Dios desde ese sentimiento personal de que Cristo se nos ha revelado en nosotros. Y cuando detectemos actitudes como estas, que son nuestras, no son del vecino, son mías. Yo las he vivido y las vivo. Y lucho continuamente para que la obligación de servir no sea mi forma de servir. No quiero competir con ninguno de los hermanos para servir. Ninguno de los hermanos es mi rival, ni mi competidor, ni mi enemigo. Porque formamos, somos y estamos en un mismo equipo. ¿Sí o no? Y los goles hay que metérselos al equipo contrario, no en mi propia portería. Utilizando un símil deportivo. No podía faltar. Los goles se los tengo que meter al equipo contrario. ¿Cuál es el equipo contrario? El mundo de las tinieblas, donde tengo que ir y sacar todos los más posibles y llevarlos al reino de la luz. Esa es. Ahí tengo que meter los goles. Ahí tengo que aprender a servir a Cristo de tal forma que ese sea mi gran cometido, mi gran deseo. Hacer que la gente se acerque a Cristo y traerlo a la comunidad de Cristo, donde Dios ha permitido que esta diversidad, que esta cantidad de diferencias de culturas y de personas y de identidades formen parte de un mismo cuerpo. Mi mano no le pega una torta a mi cara por ser la mano derecha, ni esta tampoco. Y mis pies están coordinados. Y nosotros tenemos que buscar esa coordinación y ese servicio en la comunidad desde mi entendimiento de cómo tengo que servir. Mi hermano es mi hermano en Cristo, no es mi rival, ni mi enemigo, ni mi competidor. Forma parte de mí para hacer un equipo y meter los goles allí. Y es importante cuando Jesús recalca, entre vosotros no será así. Eso lo entendemos. Por lo tanto, cuando yo detecte actitudes de ese calibre en mi interior, tengo que luchar contra ellas para hacerlas desaparecer. Porque no puedo estar en la comunidad de Cristo con este tipo de actitudes que no me enseñan de verdad del verdadero patrón a servir, porque el verdadero patrón es Cristo. Y cuando la Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, nadie mire únicamente por lo suyo. Filipenses 2:3. Nada hagáis por vanagloria, trabajar por los demás, teniendo a los demás como superiores a ti mismo. Si yo tengo en cuenta lo que soy, tú siempre serás inferior a mí. Dice que Cristo no tuvo en cuenta lo que era. Si llega a tener en cuenta lo que era, nunca se hubiera puesto al servicio de la gente. Y de humillarse hasta lo sumo. De ponerse al servicio del más débil, del más despreciado y del más olvidado de la humanidad. Tanto dice que Isaías dice que vine, ¿me entiendes? Vine a buscar a los que no preguntaban por mí. Y me hice Dios de un pueblo que no era mi pueblo. Pero vine especialmente a aquellos a los que ni siquiera preguntaban por mí. Entonces, el pedirle a Dios, enséñame a servir, tiene esas connotaciones. De que primero yo tengo que detectar lo que no tengo que ser en el servicio. No tengo que ser una persona interesada o una actitud interesada. No tengo que tener una actitud donde siempre esté buscando el reconocimiento de los demás para servir, porque el servicio va por otro camino, donde la gloria y la honra se la lleva el Señor siempre, que Él es el autor del perdón de nuestros pecados. No somos ninguno de nosotros. Descubrir todo eso va a hacer que nosotros vivamos en paz con muchos de los conceptos que tenemos en nuestra mente. El perdón de mis pecados pertenece a la obra de Cristo, no a nada que yo haya hecho. Creo que muchas veces cuando nosotros aprendemos de esa escuela del servicio, nosotros tenemos que entender por qué Cristo se manifiesta con argumentos tan inexplicables. Los trabajadores que van a la viña trabajan cada uno 10 horas. Cada uno entra por la mañana, otro entra una hora más tarde, otro una hora más tarde, hasta que por la noche finalmente busca a otros pocos y también los contrata. Y cuando nosotros analizamos este texto, en nuestra mente, ¿hay desigualdad o no hay desigualdad? ¿Cómo vas tú a pagarle a uno que entra a las 9 y termina a las 7 de la tarde el mismo dinero que a mí que he entrado a las 7 de la tarde? Eso es inentendible, inexplicable. Pero ¿saben muchas veces dónde está el gran problema de entender ese texto? No es que Dios, en este caso, el dueño de la viña, no fuera justo con los que contrató al principio de la mañana, porque contrató con ellos un denario. El problema es que esta gente que había recibido un denario no podía permitir que hubiera gente que a Cristo lo hubiera igualado a ellos. Y a esta gente lo ha hecho igual que nosotros. El problema muchas veces no está en cómo nos enfrentamos con nuestros méritos a la presencia de Dios, que he donado, he diezmado, he hecho esto, aquello, pero te doy gracias que no soy como este que está aquí. El problema no es lo que tú hagas para Dios. El problema es cómo tú trates al hermano. ¿Qué consideración tienes tú del hermano? Y es ahí cuando nosotros descubrimos todo ese tipo de historias, cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, enséñame a servir. Porque tengo conceptos que no cuadran con tu manera de enseñarme. Tengo conceptos en mi vida que los veo que luchan en mi interior, pero que en realidad la comunidad necesita otro tipo de actitudes y de conducta, que no es la que yo tengo. Enséñame a servir. Y cuando yo detesto ese tipo de cosas, entiendo lo que Jesús quería decir: entre vosotros no será así. Entre vosotros no será así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando nosotros entendamos nuestra actitud de siervos, de sirvientes, y nos pongamos al servicio del débil, al servicio del que nosotros consideramos superior a nosotros, y pongamos todo eso que proviene de Dios al servicio de los demás, es interesante descubrir cómo la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Eso ocurrió en un hecho simbólico en lo que Jesús, en una reunión, empezó a lavar los pies a los discípulos. Y Jesús le dice a aquella gente que se rebeló para que no le lavara los pies a ellos, dice, lo que vosotros estáis viendo no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después. Es necesario que esto ocurra entre vosotros. Y ejemplo os he dejado para que, como yo he hecho, vosotros os sirváis los unos a los otros. Entonces, el valor del hermano juega un papel importantísimo en el deseo de mi servicio. Si yo no entiendo quién es mi hermano para mí, y trato que todo este tipo de actitudes muchas veces que se asientan en nosotros no las elimine, voy a tener un problema. El verdadero servicio no se va a desarrollar bien en mí. Porque mi escuela y mi maestro es Cristo el Señor. Y como decía, cuando yo descubro lo que no tengo que hacer, a la misma paz descubro lo que tengo que hacer. Si no tengo que buscar el interés, mi servicio tiene que buscar el desinterés. La satisfacción de que no me cubren mis méritos. La satisfacción de que me da igual que conozcan qué hago y qué no hago. Porque el que está arriba, que es el que mira el corazón, este premiará el día de mañana. Y mi servicio a Dios tiene que ser de manera tan desinteresada que en muchas ocasiones aquello que hago para Dios y para los demás, pues pase de manera inadvertida y apenas nadie se entere que se hace. Pero eso tiene mucho que ver con el llamado. Porque cuando no eres llamado a servir, busca todo el resto de actitudes. Es verdad, ¿eh? Es decir, si no salen en el primer año de conversión, salen en el segundo, en el tercero, en el cuarto, pero salen. Por eso es importante continuamente volvernos a Jesús y pedirle, Señor, enséñame. Quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes a servir porque yo reconozco que hay actitudes en mí que no valen para servicio. Yo no sé tú, pero yo no soy un marciano. Espero que tú tampoco seas un marciano. Yo veo en mis actitudes que no sirven para servir. Y continuamente yo le pido a Dios que Él me enseñe a no buscar el interés de aquello que yo hago para que la gloria y la honra le pertenezcan a Dios siempre. Siempre. Y eso es duro. Porque va luchando continuamente contra mi naturaleza humana que pide y busca todo lo contrario. Y aunque no queramos reconocerlo, nuestra naturaleza humana siempre busca todo lo contrario. Y es esa sumisión que Cristo tuvo al dejar su posición de Dios, bajarse a la posición humana, humillarse como humano, ponerse al servicio de los demás, sentir como los humanos, ¿entiendes? Para buscar nuestro bienestar. Es necesario que el creyente descubra esa línea de servicio. No se empieza siendo general el primer día que entra al cuartel. No se empieza, siempre se empieza por abajo. Yo me acuerdo, a veces lo hemos dicho, un anuncio que había antiguamente en televisión, preguntándole a los niños, ¿tú qué quieres ser mayor? Y uno decía, yo futbolista, yo astronauta. Y había uno muy curioso que terminaba diciendo, yo cuando sea mayor quiero ser jefe. Yo quiero ser jefe. Esa naturaleza está en nosotros. Nosotros queremos mandar, queremos manipular,
queremos gobernar, queremos poner por encima, pero eso va contrario a la enseñanza del Evangelio. Y aunque nos sea contradictorio en nuestro interior, cuanto antes reconozcamos que el señorío de Cristo sobre nuestra vida, la necesidad de convertirnos a Cristo, buscar los métodos, las actitudes y los argumentos necesarios para servir bien, antes nos daremos cuenta que es la voluntariedad y no la obligación la que nos va a hacer triunfar en nuestro servicio a Dios. ¿Cómo descubrir la voluntariedad en el servicio? Yo no sé, pero sí necesitamos con el tiempo descubrir a que te da coraje que te manden. A mí me da un coraje terrible que me manden. Me da mucho coraje que me manden. Pero tengo que descubrir el camino de la obediencia. Si no, no voy a crecer en mi servicio. Cuando era más joven, sacar la basura por obligación era un tormento. ¿Y por qué no la saca este? ¿Y por qué no mandas al otro? Me tienes que mandar a mí siempre, te lo he dicho, saca tú la basura. Pues manda al otro. Pero cuando nosotros descubrimos que hay un problema en la casa y que yo tengo que ayudar en lo mínimo y lo hago voluntariamente sin que nadie me mande sacar la basura, la satisfacción es enormemente, totalmente diferente. Ese camino de voluntariedad hay que descubrirlo. En la comunidad donde Cristo nos ha puesto, no tenemos que hacer las cosas por obligación, ni por imposición, ni por religiosidad, ni por costumbre, ni porque ya estamos institucionalizados en hacer las cosas así. No, debemos de pedir al Señor, enséñame a servir desde una actitud voluntaria. Quiero descubrir esa voluntariedad en el servicio, que es la que me va a hacer crecer. Si no entiendo que la humildad tiene que ser parte de mi servicio. ¿Sabéis? Cuando nosotros queremos ser humildes, es porque estamos descubriendo que somos la persona más soberbia que hay alrededor nuestra. Somos soberbios. Lo queramos reconocer o no, somos soberbios. Y hay mucha altivez en nuestro interior. Pero cuando deseamos servir a Dios y descubrimos el llamado, nos damos cuenta que esas actitudes de soberbia no nos ayudan a servir. Y tenemos que corregirnos, ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, enséñame a servir porque me doy cuenta, fíjate quién soy. Porque estoy a la luz de la santidad de Dios, me acerco a Cristo y quiero servir, pero Señor, fíjate quién soy. Fíjate lo que soy, fíjate qué actitudes tengo en mi interior. Y no me gustan, pero es que soy así. Enséñame a servir en el camino de la humildad. Y siempre hay un alumno y un maestro. Alguien que enseña y alguien que aprende. Alguien que da y alguien que recibe. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús con ese texto quiso mostrarle a aquella gente, hay una forma de servicio a Dios que va a traer paz a tu corazón. Te puedes quitar todo ese traje de religiosidad, te puedes quitar todo ese traje de obligatoriedad, te puedes quitar todo ese traje de imposición que la religión te ha enseñado y no te trae paz. Pero la forma en que vais a aprender de mí, eso sí te va a traer paz. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En realidad muchas veces lo que nos hace infelices en el servicio es tener que comulgar con actitudes que son contrarias a las enseñanzas de Jesús. Eso nos hace tremendamente infelices. Nos desconcierta, nos desequilibra y no nos da la paz que necesitamos para servir. Cristo, yo tengo necesidad de entregarle mi vida a Cristo, de verdad. Cuanto más me acerco a esa luz, más me veo lleno de carencias, de errores y de fallos. Y cuando me veo en esas carencias digo, bueno Señor, ¿qué puedes tú hacer con alguien así como yo?
Porque la mies es mucha y los obreros son pocos y nosotros tenemos que entrenarnos para poder servir a esa mies con las actitudes correctas. Cuando yo estoy lejos de Cristo, me convierto en tu juez. No lo dudes. Me convierto en la persona que analiza continuamente cómo te portas tú, cómo te diriges tú y cómo lo haces tú. Hasta que yo no me impregne de Cristo, me convierta a Cristo y me pierda en Cristo, no voy a tratarte como tú necesitas y como tú te mereces. Que es verte en esa gracia y en esa misericordia de Dios, que no ha tenido en cuenta lo que tú eres. ¿Por qué no tengo que tener en cuenta yo lo que tú eres? ¿Cuándo vamos a descargar a los hermanos para servirlos en su verdadera necesidad de nuestro juicio? Nuestro juicio hacia los hermanos es malo, es perjudicial, es tóxico y es contaminante. Y yo tengo que descubrir que cuando yo anhelo servir a Dios, todo este tipo de cosas yo tengo que anularlas para crecer. No se trata de hacerlo de manera momentánea, se trata de crecer en el servicio. Se trata de crecer en mi trabajo a Dios y a los demás. Si no quiero crecer, pues mira, igual vale como estás. Pero si yo quiero crecer, me tengo que acercar a la luz. Y ahí yo voy a ver mi problemática. Mirad, tener una actitud de agradecimiento. ¿Sabes de dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿De dónde el Señor te sacó a ti? ¿De dónde me sacó a mí? El día que te olvides de eso, te convertirás en mi juez. Yo tengo que caminar en agradecimiento a Dios de manera continua. Porque Cristo es quien me ha reconciliado con Dios. Cristo es quien me ha perdonado mis pecados. Cristo es quien ha tenido misericordia de mí. Cristo es quien se acercó a mí. El Señor es el que me levantó en el camino como buen samaritano y levantó mi vida y cuidó de mí. El día que yo me olvide de eso, a mí me sobra la iglesia. Porque me convertiré en tu juez. Por eso es tremendamente necesario, Señor, enséñame a servir. Señor, es que tu luz resplandezca en mi vida. Y ese salmo que dice, enséñame tu luz y tu verdad. La luz y la verdad se han revelado en nuestra vida. Y esa verdad y esa luz es Cristo. Cristo el Señor en nosotros. Cuando yo me despego de eso, no puedo servir de una manera auténtica. Hermano, la compasión es parte de nuestro servicio. Por encima del oficio está el llamado. Cuando nos limitamos a hacer exclusivamente lo que el protocolo religioso nos pide, lo que nuestra mentalidad religiosa nos pide, lo que mi mentalidad acerca de Dios me pide, cuando yo me limito a hacer lo mínimo, por encima de esa literalidad está el llamado, que traspasa las estructuras, que traspasa lo que está ordenado, lo que está idealizado y va mucho más allá de lo que jamás una persona que está estructurada puede entender. Por eso Cristo traspasó todos los límites establecidos por la religión. Todos. Por encima de lo establecido estaban las personas. Objetivo principal de Dios para que no se nos olvide. Objetivo principal por el cual Cristo dio su vida. El mundo. La compasión por el mundo. La compasión por los que están en necesidad. Pero para eso hay que ser llamados. No sirve el oficio. Yo tengo que buscar ser llamado. Ser enseñado por Dios para que Dios sea quien se glorifique y lleve toda la honra y toda la dignidad del trabajo que yo hago.
si no, no voy a ser bien enseñado al servicio de Dios. Fijaros qué interesante todo esto. Cuando Jesús habla de lo que nosotros, en alguna forma, tenemos que tener en situaciones normales, dice que el que no se haga como un niño no puede ser considerado grande en el reino de los cielos. Es una tarea difícil para nuestro ego, para nuestra soberbia, para nuestra consideración, para nuestro valor personal. Es una lucha contra nosotros. Ahora entiendo cuando uno va a estos textos, entiendo por qué Jesús a aquella gente que pretendía seguirlo, lo primero que le dice es: el que quiera seguirme. A mí siempre me ha gustado esa frase. El que quiera seguirme. Porque entendí que no para todos es el Evangelio. Pero se parece una burrada lo que acabo de decir. No para todos es el Evangelio, sino para el que quiera. Porque de ese ánimo voluntario de seguir a Jesús, con eso mato todas mis pretensiones carnales y mundales que me atan a poder satisfacer los deseos del mundo. Con seguir a Cristo ya le estoy diciendo que no al mundo. Rechazo el pecado, rechazo todo lo que el mundo me ofrece para abrazar esa nueva mentalidad que Cristo me quiere enseñar. Y si descubrimos que eso debe ser voluntario, esa tiene que ser una actitud voluntaria. Seguir a Cristo y hacerse discípulo de Cristo tiene que ser una acción voluntaria. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Es una lucha continua en nuestro interior. Cuando somos llamados es una lucha continua en nuestro interior, negarnos a nosotros mismos, no buscar nuestro propio interés, no buscar nuestro propio reconocimiento, no buscar todo lo que me favorece a mí para buscar lo que glorifica, honra a Dios y beneficia a los hermanos. Eso es duro. Por eso hay que hacerlo voluntariamente. Porque continuamente nuestro servicio a Dios va a estar en confrontación con nuestra zona de confort, con nuestra zona de descanso, porque nos va a estar retando continuamente de que el verdadero servicio a Cristo nace cuando yo voluntariamente niego a mis principios. No me niego como persona, sino me niego a mí mismo para servir a Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Que en muchas ocasiones, ¿qué es tomar la cruz de Cristo? Sino aceptar su enseñanza, aceptar su pasión y en alguna manera querer imitar su manera de vivir en favor de los demás. Y la enseñanza de Cristo no es fácil, porque es contraria a lo que el mundo enseña. Tome su cruz y sígame. Por lo cual el servicio a Dios no puede ser nunca un sufrimiento. No puede ser nunca un quebradero de cabeza ni un dolor de estómago. No puede ser nunca un descontento. No puede ser nunca una acumulación de tristeza día tras día. El servicio a Dios tiene que convertirse en otra cosa. El gozo del Señor tiene que ser mi fortaleza. Servir a Dios es lo mejor que a mí me puede ocurrir, pero tengo que descubrirlo de manera voluntaria. Nadie me lo puede imponer. Si no, tú haz la prueba. Cuando tú descubras aquellas acciones voluntarias que de manera normal suceden en tu vida, verás cómo hay una gran diferencia entre aquellas cosas que te obligan a hacerlas. Puedes descubrirlo tú en tu diario vivir. Lo que tú de manera voluntaria haces no te crea problemas. Aquello que tú haces sin tener un interés propio, sin buscar un interés personal, es lo que te va a producir la satisfacción y te va a traer la paz de Dios a tu vida. Lo que no tiene una repercusión de reconocimiento, sino que de verdad que tú aquello lo haces
por el puro agradecimiento de lo que Dios ha traído en nuestra vida. Caramba, ¿sabéis lo que ha ocurrido en nuestra vida? Hemos sido reconciliados con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados. Dios no tiene en cuenta nuestros errores ni nuestros fallos. Dios nos ha dado la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Hay algo mayor que eso? Piensa, ¿hay algo mayor que eso? Si no hay, lo que tiene que producir en mí es un sentimiento de agradecimiento a Dios que me lleve desde por la mañana hasta por la noche a estar buscando siempre cómo servir a Dios en las actitudes y argumentos correctos que honren a Dios. Tengo que andar ahí. La iglesia, la comunidad, como tú le quieras llamar, es el centro neurálgico donde Dios quiere hacerte servir y entender el servicio a Dios y el servicio a los demás. Por eso es tan importante entender qué es la comunidad, qué es el cuerpo, quién soy yo dentro de la comunidad, cómo servir dentro de la comunidad y cómo hacer que Cristo reine en la comunidad. Eso es importantísimo entenderlo. Porque si no lo entendemos desde el punto de vista en que Cristo quiere entenderlo y hacerte enseñar, esto se convierte en una guerra, en un enfrentamiento. Se convierte en una cantidad de bandos, de divisiones y de ideas que no pertenecen a Cristo. Y cuanto antes yo descubra eso, antes voy a disfrutar de la comunidad. Y el texto que leíamos de la Santa Cena, ahí se estaba produciendo una desigualdad grandísima. No estaban entendiendo el valor del hermano. Si yo tengo mucha comida en mi casa y vengo a celebrar la Santa Cena, y hay hermanos que no comen, pues blanco y en botella. Dios me invita a compartir de lo mío, para que mis hermanos disfruten juntamente conmigo del valor de la comunidad. Y cuando Cristo le dice aquí al joven, mira, anda, vende todo lo que tienes. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y después sígueme. Lo que le estaba quitando es un marrón de lo alto. Porque sabía que cuando nosotros amamos la riqueza más que el servicio a Dios, lo que tenemos es un problema para servir. Pero el muchacho no lo entendió y se puso triste. Porque dice que tenía muchas posesiones. Y Cristo cuando nos llama a servir, quizás está tratando de evitarnos muchos de los problemas que son incoherentes con el servicio. Y lo que está es quitándonos un problema de lo alto. Nosotros nos podemos resistir, podemos no entenderlo, pero cuando Cristo nos llama al servicio y trata con nosotros y pone cosas que hay que dejar atrás, quizás te está echando una mano de aquello que tú no estás viendo, no estás entendiendo. En ese caso, el joven rico tenía un problema para el servicio que era su dinero. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos ese problema hoy en día. ¿Entiendes? Nosotros no tenemos ese problema del dinero, pero tenemos otras cosas para servir. Y es importante que tú las descubras y que tú veas cómo Dios quiere tratar contigo y quiere en alguna forma hacer que cada día tú crezcas en el servicio. No os preocupes, porque esta no tiene nada. Está limpia. Esta no tiene nada. Y a mí me gustaría que tú fueras, que te dijeras de esa frase. El Señor me tocaba con esa frase. Señor, enséñanos. Yo siento que es una tarea que nosotros como creyentes tenemos pendiente. Señor, enséñanos.